Continuamos con la tarde de NTN 24, transmitiendo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami, en Florida. Los precios en los Estados Unidos han subido un 3,4% en el mes de abril, en tasa interanual, lo que supone un leve descenso de la inflación, tras un primer trimestre del año marcado por un repunte. Por otra parte, la venta de las viviendas en la Unión Americana ha alcanzado cifras récord, pese a las altas tasas de interés. De acuerdo con los expertos en el área, el repunte de ventas se debe al incremento de compradores en efectivo que anulan el efecto de las costosas tasas de interés. Fenómeno que se registra en estados como California y Florida. Para hablar sobre todos estos temas económicos, sin obviar nuestra región, tenemos a Alberto Bernal con nosotros, nos acompaña en el estudio. Alberto, bienvenido. Y Dani, un placer estar contigo, qué bueno verte personalmente otra vez. Uy, igualmente, un gusto para nosotros. Baja levemente la inflación, bueno, le lava un poco la cara a Biden. Sí. ¿Lo beneficia esto, por pequeñas que sean las cifras, sostenible? Mira, la verdad es que las encuestas muestran que el 70% de la gente en Estados Unidos no está contenta con la administración Biden. Y esto tiene una explicación muy sencilla, Dani. Mira, que la inflación esté en 3.4, ya no esté en 9% año a año como estaba hace 2 años. Es una buena noticia, pero la gente no lo siente. Porque cuando tú vas al supermercado, tú sigues pagando un precio muy alto comparado con lo que pagabas, digamos, cuando Trump era presidente. Entonces, a ti lo que te importa como consumidor es el nivel de precios, no necesariamente la inflación. A nosotros los economistas y a los policy makers les tiene que importar es la inflación, porque por la tasa de inflación, porque bajar los precios es muy difícil. Entonces, lo que le serviría a Biden es que los salarios subieran más rápido comparado con los precios, para que así la gente se sintiera que el sueldo le alcanza para más. ¿No le es posible a Biden ese aumento de salario? Quizás lo veamos antes de las elecciones. Pues mira, la verdad sigue muy rezagado todavía. La inflación le ganó a los salarios durante pandemia. Los salarios se han recuperado, pero en la mayoría de los casos no han llegado a su nivel, no están equilibrados. Ahora, una cosa que sí es buena para Biden es que los salarios más bajos en Estados Unidos sí han crecido más rápido que la inflación. El problema aquí es la clase media, que no ha visto un incremento fuerte de sus salarios y está pagando unos costos muy importantes en el supermercado. La clase media viene siendo, Alberto, el problema no solamente en los Estados Unidos, es decir, la clase media es la que siempre pierde, que somos la mayoría de los ciudadanos en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Caracas, en Bogotá. Es decir, la clase media, que entiendo por lo que siempre dicen los economistas, es la que sostiene la economía de un país. Claro, y es la que más vota. Y por eso es que es una mala noticia para Biden, porque las familias de clase media tienen una participación en las elecciones muchísimo más alta que las familias de clase de niveles de ingreso más bajos. Entonces eso es un problema nuevamente para Biden. Entonces yo creo que el dato de inflación que baje es una buena noticia, pero no está bajando a la velocidad que necesita Biden para poder incrementar su popularidad con la mayoría de los consumidores. Ayer se anunció una medida, la anunciaba el presidente Biden, y es el alza en los aranceles para los productos que vienen de China. ¿Cómo beneficia o afecta esto la economía en los Estados Unidos? Pues en este momento casi nada, y te cuento por qué, Dani. Porque esos aranceles van a una participación muy pequeña de las importaciones de Estados Unidos de China. Solamente son 18.000 millones de dólares. Eso a los norteamericanos nos suena muchísimo, pero no es tanto desde el punto de vista de la proporción o de la cantidad de productos que le compra Estados Unidos a China y al resto del mundo. Estados Unidos es una economía brutalmente grande, importa 3 trillones de dólares al año, entonces esto es una parte mínima de eso. Ahora, es un mensaje político, porque claramente desde el punto de vista... ¿Más político que económico? Claro, totalmente. Es totalmente más político. Es más, yo diría que un 99% de este mensaje es político, porque Trump es una persona que tiene una capacidad y tiene mucha más credibilidad con el pueblo norteamericano en términos de la política de irse en contra de China. Y en irse en contra de China sí sigue siendo algo que es políticamente bastante... O sea, te ayuda en Estados Unidos cuando hablas agresivo contra China.
Sin embargo, por ejemplo, entre las cosas que leí ayer, Alberto, y no quiero dejarlo de lado, sobre todo irme a un ítem particular que tiene que ver con los vehículos. No hay, hasta donde entiendo, carros chinos en Estados Unidos, pero se habla que podría haber una oferta de un carro eléctrico que costara $12.000. Exactamente. Contra los carros eléctricos que se producen en Estados Unidos. Creo que un Tesla, el mínimo costo son por encima de los $30.000. Exactamente. Mira, en este momento en Estados Unidos no se venden carros eléctricos chinos. Pero yo te puedo decir una cosa, donde sí va a haber más problema con esto es en Europa. Porque China está produciendo unos carros de una muy buena calidad y muy baratos. El que haya estado últimamente en Santiago de Chile o en Lima y haya tomado un Uber, muy seguramente se montó en un carro eléctrico que viene de la China. Y yo te tengo que decir una cosa, y Daniel, yo le pregunté en Santiago de Chile hace 2 semanas, le pregunté al señor del Uber, ¿este carro qué es? Yo nunca lo he visto. Me dijo, es una nueva marca de China y que está produciendo en Alemania, ojo, está produciendo en Alemania con tecnología alemana y lo está mandando a Chile, y es un carro que cuesta 30% menos que un BMW, pero está al mismo nivel en términos de lo bien que se sentía. Claro. Entonces es una competencia que realmente es increíble, y China realmente tiene una visión del mundo milenaria, entonces es diferente a la forma como miramos los occidentales nosotros. O sea, si BMW comienza a producir carros en pérdida, la acción se cae. Estas empresas de China producen a pérdida por muchos años y no les importa, porque lo que están buscando es ganar participación en el mercado. Ahora, eso en el comercio internacional se llama dumping, y por eso es que vamos a tener ese problema con China muy seguramente en los próximos años. Hablemos de nuestra región, porque no puedo tenerte cerca, no puedo estar conversando contigo y odiar lo que pasa en nuestra región. Quizás 2 casos en particular. El primero de ellos, Colombia. Claro. Ayer se manejaron cifras que realmente duelen. ¿Y cómo no va a doler cuando uno le dicen que en la región los países que menos van a crecer son Colombia y Cuba? Es decir, Colombia al nivel de Cuba cuando llevaba un crecimiento que se admiraba. Exactamente, es realmente deprimente, te lo digo como colombiano, para mí es muy deprimente que Colombia hoy esté creciendo a la velocidad que crece una economía fallida, porque la economía de Cuba es una economía fallida, y Dani, eso así de sencillo. O Cuba se abre al mundo, pero del todo, como lo hizo Vietnam, o Cuba desaparece. Porque ellos ya en Vietnam al menos entendieron que esto no funciona, esta utopía del comunismo no funciona. Pero que Colombia esté creciendo igual de mal, eso es muy triste. Y hay un problema adicional, que este crecimiento hubiese sido menor si no hubiese sido por lo que consumen los colombianos en Colombia, o sea, el consumo interno, que se mantuvo cercano a 0%, pero positivo. Si no hubiese sido por eso, la depresión económica que estaríamos en este momento es brutal, porque la inversión sigue colapsando. Y la inversión colapsa, y Dania, porque personalmente yo no conozco una sola persona de negocios, un solo capitalista que me haya dicho, oiga, qué buen presidente que es Petro. No lo conozco. Es decir, la inversión colapsa porque no hay confianza. No hay confianza. Cuando no hay confianza en las reglas, cuando no hay confianza en lo que puede pasar mañana, cuando no hay certeza, ¿quién invierte? Pues nadie. Y ese es el problema. Es más, si tú tomas solamente los números del sector privado, Colombia ya lleva 3 trimestres seguidos de crecimiento negativo. La única razón por la cual está positivo todavía es por el gasto del gobierno. Pero eso no es sostenible, Dania. Si tú no puedes tener, el gobierno se financia con los impuestos. Alberto, ¿por qué en ese panorama se sostiene el precio? Es decir, ¿por qué el precio del dólar se ha sostenido? Porque en gran parte lo que piensan los inversionistas internacionales es que el desgobierno de Petro es tan malo que no va a lograr perpetuarse después del 2026. Entonces, en las finanzas hay un tema que se llama el valor relativo. En finanzas no existe ni la perfección, y el mayor enemigo de lo bueno es la perfección. Entonces el inversionista mira y dice, Colombia me vale esto me vale un pedazo de tierra, esto me vale un supermercado, esto me vale un restaurante, esto me vale un apartamento. Y dependiendo del valor relativo versus Lima, Santiago, Miami, Londres, Nueva York, dependiendo de qué tanto esté el descuento, la gente comienza a mirar esas oportunidades, porque el que está en Nueva York, o el que está en Los Ángeles, o el que está en Abu Dhabi, dice, pues es
Alberto Bernal lo siente más cercano porque su familia está allá. Claro. Pero el que lo ve desde 30.000 pies de altura dice, pues el mundo sigue y a mí me dicen mis analistas políticos que el señor Petro es tan malo para gobernar que no se va a lograr perpetuar. Y yo estoy de acuerdo con ese argumento. Alberto, veamos en contraposición Argentina. Un país donde se han tomado medidas muy duras, han habido ya 2 paros de varios sectores, pero las cifras comienzan levemente, sí. No sé si la gente lo percibe todavía, pero los indicadores económicos pareciera que comienzan a mejorar con las medidas que ha tomado Milei. Inequívocamente han comenzado a mejorar y yo, que era muy positivo con la presidencia de Javier Milei, todavía no me creo que estén logrando lo que están logrando. Porque fíjate que las reformas no han pasado por el Congreso. Todo lo que está pasando ahorita es a través de acciones ejecutivas del gobierno de Javier Milei, en gasto público, el manejo del Banco Central. Pero Milei, que lleva 5 meses, de los 5 meses ya dio superávit fiscal, ojo, superávit fiscal en 3 de los primeros 5 meses. Si tú me hubieses preguntado a mí esto en diciembre, Alberto, ¿cuál es la probabilidad de que Milei en los primeros 5 meses produzca un superávit fiscal? Yo te digo, pero bajo ninguna circunstancia. No puede pasar porque es imposible. Pero este señor tiene tanto coraje y llegó con esa intención de entender que el paciente llegó con un paro cardíaco al hospital y o lo salvas con un tratamiento de shock o se muere, y estamos en tratamiento de shock, que la está logrando. Ya a este paso, si Argentina logra pasar de un déficit fiscal de 5% del Producto Interno Bruto a 0, sería el ajuste fiscal más impresionante de la historia moderna. Así de sencillo. Ojalá lo logre. La pregunta es, ¿lo entenderá el pueblo argentino? Pues fíjate que yo pensé que a esta altura del partido ya iba a haber muchas más personas en las calles de Buenos Aires tratando de trancar la economía, etcétera, etcétera, porque ha sido muy duro. Pero yo creo que el pueblo argentino ha entendido que el kirchnerismo era una quimera. Eso es que regalar todo. En Argentina 6 millones de personas trabajan y pagan impuestos desde el punto de vista legal. O sea, 6 millones de personas trabajan en blanco y 19 millones de adultos reciben subsidios. Esa economía no puede funcionar así. Claro. Entonces, o cambias eso del todo, o Argentina es un país que es un país fallido. ¿Hay un tiempo límite? Es decir, ¿necesita Milei un tiempo límite para que esto funcione? Si él pasa 4 meses más, 3, 2, 6. Mira, yo creo que sí hay un tiempo límite y creo que la jugada principal o lo más importante que tiene que pasar es, en los próximos meses, anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que incluya algo de dinero, y cuando ese dinero llegue, el gobierno de Argentina le dice a los argentinos, muchachos, volvemos a la normalidad. El que quiera ahorrar en pesos argentinos, ahorra en pesos argentinos. El que quiera ahorrar en dólares, ahorra en dólares. No hay más restricciones. El día en que pase eso, Idania, ¿sabes qué va a pasar? Mucha gente que tiene dinero aquí en Miami o en Nueva York, argentinos, y miran y dicen, hay que jugarle otra vez porque esto puede salir adelante, porque Milei está haciendo lo que está haciendo. La razón por la cual no hay inversión extranjera en Argentina en este momento es porque el kirchnerismo pensaba que era una buena noticia o una buena política ponerle trabas a la salida de dinero. Pero cuando tú le pones trabas a la salida de dinero, pues no entra dinero. Es como si tú vas a un cine y te avisan en el cine, vamos a cerrar las puertas de emergencia. Pues entonces no entras. Cerramos en el minuto que nos queda hablamos de Colombia versus Argentina. Es igual, el presidente Petro, el presidente Milei, la confianza es lo que hace la diferencia. Total, pues mira, mientras Petro se toma fotos con Nicolás Maduro, Milei ya se ha sentado 2 veces con Elon Musk. ¿Quién le va a llevar más inversión a Argentina? ¿Quién? ¿Musk? Obviamente va a llevar mucha porque él necesita litio. ¿Y qué va a hacer Nicolás Maduro
por Colombia? Pues ayudar más al ELN, porque eso es lo único que puede hacer el señor. Entonces, ¿qué está haciendo Petro? Petro está en algo que no le sirve a Colombia. En cambio, Milei está tratando de buscar inversión genuina para su país, para que los jóvenes en Argentina no tengan que salir del país. Porque bajo Kirchner, bajo la señora Kirchner, lo único que pasaba era que los jóvenes argentinos se iban porque no encontraban empleo. Alberto, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte como siempre. Un placer estar contigo, como siempre.